Entonces, esta iglesia de Antioquía, mostrando ese dinamismo cristiano de evangelismo, de plataformas misioneras, de entendimiento e interiorización de la doctrina, contaba con los mejores maestros de la antigüedad que habían pasado por Antioquía. Esta iglesia representa el modelo de una iglesia resurgiendo en el primer amor y cómo el espíritu de la correcta iglesia debería vincularse a esa idea de llevar el evangelio para gloria y honra al nombre del Señor. Entonces, cada vez que esto sucede en la iglesia, creo que es el principal detonante para poder identificar que la iglesia está haciendo las cosas bien. Cada vez que nosotros vemos este detonante, esta particularidad, entonces se levanta la oposición y empieza el capítulo 12 diciendo así, versículos del 1 al 5, leo para usted. En aquel mismo tiempo, o sea, el mismo tiempo en el que la iglesia en Antioquía estaba vivificada en el espíritu, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, por favor subraye esto, ¿verdad? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy interesante este texto y muy amplio en cuanto a lo que representa esa oposición del mundo secular cuando la iglesia de Cristo se levanta a hacer aquello que por naturaleza fue establecido a hacer. ¿Saben? La iglesia de Jesucristo no se hizo para que nosotros tuviéramos exclusivamente comunión. La iglesia de Jesucristo, por definición bíblica, se hizo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, más que un sentido de asociación, tenemos un sentido de responsabilidad. Da lo mismo que usted comulgue con las ideas cristiano-evangélicas o con las iglesias, con las doctrinas católico-romanas o con cualquiera de las denominaciones en las que usted podría establecer es. Si usted lo hace solo por un principio de asociación, no es más que un religioso. Ahora, si usted se congrega bajo un sentido de que los que estamos acá nos une un mismo llamado, una misma fe y por encima de todos una misma responsabilidad, entonces somos iglesia. Y aquí se visualiza esta asociación entre iglesia vivificante del libro de los Hechos, capítulo 11 en Antioquía, y persecución del enemigo hacia la iglesia o hacia el liderazgo de la iglesia en Hechos, capítulo 12. El día de hoy traigo una enseñanza que yo he titulado Disonancia Predictiva. Quiero hacerles una introducción un poco amplia para que usted entienda por qué el pastor está hablando sobre esto y luego pues podemos analizarlo. ¿Saben? Llevo cerca de un mes estableciendo una práctica que leí en un libro que me regalaron en el trabajo. Creo que fui el único que me leí el libro porque curiosamente compartí esto con otras personas en el trabajo el día viernes y nadie sabía nada. Bajo el entendido entonces, si a todos nos dieron el mismo libro y solo yo sé acerca de esto, quiere decir que solo yo lo leí y ustedes no. Y más asombrosamente fue que en el mismo trabajo me dijeron David, usted podría darnos una charla pequeña de 30 minutos para explicarnos este método, porque nos pareció fascinante. Y me lo dijo digamos, como el líder del grupo. Y yo me quedé asombrado y yo dije, pues claro, con mucho gusto, pero sepan lo que es lo mismo que les voy a hablar, está en el libro que ustedes nos regalaron, ¿verdad? Y es una práctica muy sencilla. Entonces tengo una cita de hoy en 2 meses, que es la próxima vez que tengo que ir al trabajo, para dar una enseñanza práctica de este método a un grupo de cerca de 50 personas. Aunque las 50 personas, vuelvo a repetir, tienen el mismo libro, lo cual me dice algo muy importante de este método. Es, si usted no tiene la práctica de la lectura, empiece aplicando el método precisamente en esto. El método se trata, lo compartí con mi papá hace unas 3 días, creo.
El método se llama 25 minutos, la práctica de los 25 minutos. Esto es, cuando usted va a empezar un cambio drástico en su vida, ese cambio drástico no va a suceder de la noche a la mañana. O sea, rara vez nosotros accionamos positivamente cuando algo tenemos que hacerlo diametralmente opuesto de como lo veníamos haciendo. Normalmente cuando eso sucede, hay lo que en las teorías del liderazgo se llama resistencia al cambio. Entonces usted dice, bueno, me enseñaron que todas las veces tenía que hacer esto así y a partir de mañana tengo que hacerlo completamente opuesto. Entonces usted tiene resistencia a ese cambio. Entonces, parte de estas personas o pensadores, estudiosos de las teorías de dinámicas en grupo y las dinámicas de liderazgo establecieron que para hacer cambios importantes en las personas o en los hábitos de las personas tienen que empezar con ligeros ajustes. Y ahí entra la bendita enseñanza o teoría de los 25 minutos. Esto es, seleccione una actividad que usted muy poco usual o de forma muy inusual haría. Y aquí entra la diversidad de opciones. Puede ser ejercicio, puede ser lectura, puede ser cocinar, puede ser aprender una nueva, un nuevo conocimiento, no sé, una manualidad, dibujo, algo en internet, bueno, algo diverso, ¿verdad? Entonces, pues yo como persona, yo soy alguien que le gusta mucho leer. Pero normalmente mi orientación de lectura por preferencia era ciencia. Entonces siempre estaba leyendo de ciencia. Ciencia es distinto a tecnología, aunque la gente dice que para la tecnología se aplica ciencia, pero es inferencial. A mí me gusta la ciencia, la teoría cromosómica, me gusta la genética, me gusta la embriología. Ahorita he leído mucho acerca de eso precisamente por el tema del aborto y toda esta discusión legal. Pero entonces dije, voy a dejar un tiempo mi lectura de ciencia para leer algo que inusualmente no haría, que esto es leer de psicología. Así como lo oye, el pastor ha estado durante los últimos meses leyendo mucho acerca de psicología y lo incluí dentro de mi práctica de los 25 minutos. La práctica de los 25 minutos lo que dice es, voy a hacer algo que no suelo hacer durante 25 minutos, no permito que nada me interrumpa, yo seteo ese espacio durante mi día, es mi responsabilidad si lo hago muy temprano, muy tarde, en mi hora de almuerzo, en algún momento donde yo sé que tengo espacios, dedico 25 minutos de mi tiempo a la lectura, al ejercicio, a hacer alguna manualidad, algo que usted normalmente no hace. Y bueno, usted encontrará serios e importantes beneficios proyectados a largo plazo. Por ejemplo, leer 25 minutos. Alguien dice, leer 25 minutos no es nada. O sea, no voy a avanzar nada. Y es cierto, casi siempre cuando estoy aplicando mi lectura de 25 minutos, mis capítulos quedan a la mitad. No los termino, pero aplico la regla tal como debe ser. Paro a los 25 minutos y retomo la actividad productiva que estaba haciendo. Durante esos 25 minutos apago el celular, me desconecto, no permito que nadie me robe tiempo de esos 25 minutos. Por eso le digo, si usted tiene alguna dificultad para hacerlo, escoja un periodo de tiempo en donde pueda hacerlo sin interrupción. Quizás los que ya están en la dinámica de desafío bíblico entenderán un poquito más lo que les estoy diciendo. Pero esta dinámica de 25 minutos, imagínese que alguien que no tiene la aplicación de lectura, 25 minutos al día no es nada, pero la semana ya es algo, al mes es mucho y al año usted habrá terminado en promedio cerca de 15 libros solo con la disciplina de 25 minutos, algo que usted no suele hacer. Entonces, incluyendo todas estas partes de disciplina, yo lo he separado 25 minutos en la mañana y 25 minutos en la tarde. Otra cosa que quería decirle para cerrar este tema es que las personas van a ser extraordinariamente buenas en encontrar pretextos y excusas y defectos en la metodología de los 25 minutos para no hacerla, pero no son igualmente disciplinados para encontrar una disciplina que le lleve a hacer cambios significativos en su vida. Y esto es muy interesante porque es una lección de vida. El valor que tiene el agua en un arroyo es que está fluyendo, pero si esa agua se estanca, no sirve para nada. Y creo que esa es una dinámica en nuestra vida. Nosotros tenemos que fluir siempre, proyectarnos para crecer y no para estancarnos.
Así que hay personas que me dicen, es que yo no sé, yo me siento estancado. Pues, tiene vida, póngase a estudiar un idioma, póngase a estudiar algo práctico, vaya a Lina, haga cualquier cosa, no se estanque. La vida es tan linda y Dios nos ha dado tantos beneficios intelectuales, físicos, de salud, de poder transportarnos. Muchos de nosotros tenemos 2 carros y 3 motos y 4 triciclos y hasta 3 avestruces parqueadas en nuestra cochera. La realidad es que podríamos transportarnos a cualquier lugar. Tenemos facilidades increíbles, estudiar online. Entonces, es crecer, es tratar de ampliar el conocimiento para bien también, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho todo esto, durante mi sesión de 25 minutos de estas semanas, terminé de leer un libro muy interesante, quizás algunos de ustedes ya lo han leído, y quisiera leerles un ejemplo. Para el título de esta enseñanza es Disonancia Predictiva. Y bueno, suponga por un momento que cuando usted escuche este ejemplo, el personaje, Steve, fue seleccionado al azar de una muestra representativa. Un individuo fue descrito por un vecino suyo de la siguiente manera. Steve es muy tímido y retraído, siempre servicial, pero poco interesado por la gente o por el mundo real. De carácter disciplinado y metódico, necesita ordenarlo y organizarlo todo y tiene obsesión por el detalle. Entonces salta una pregunta después de esta descripción que usted tendrá en su cabeza para responder. Y esta la pregunta ¿es probable que Steve sea un bibliotecario o un agricultor? Ahora, la semejanza de la personalidad de Steve con la de un bibliotecario estereotipado es algo que a todo el mundo le viene inmediatamente a la mente. Cuando yo les di las opciones bibliotecario o agricultor, usted dirá, Steve es bibliotecario, calza con el perfil estereotipado de lo que debería ser un bibliotecario. Pero las características estadísticas igualmente relevantes son casi siempre ignoradas. Entonces, nosotros solemos saltar al pensamiento deductivo o predictivo bajo la noción de esta descripción de características, desconociendo todos los demás datos alrededor. Entonces, ¿sabía usted que, por ejemplo, de donde fue extraído este ejemplo, en Estados Unidos hay más de 20 agricultores por cada bibliotecario? Habiendo mucho más agricultores, es casi más probable que haya características o caracteres disciplinados y metódicos en tractores que en mostradores de biblioteca. Es más probable que usted encuentre una persona metódica, estructurada y organizada sembrando que entregando libros. El caso es que nos dejamos llevar por lo obvio sin observar el detalle y el panorama general. Este texto que les acabo de leer fue extraído del bestseller Pensar rápido y pensar despacio, que es del Premio Nobel de Economía, el doctor Daniel Kahneman. Ahora, el doctor Daniel Kahneman es psicólogo de profesión, pero recibió precisamente por su trabajo de estadística predictiva, recibió un Premio Nobel de Economía porque fue altamente utilizado para modelos económicos. Entonces, es un genio. Y este libro es muy leído, se lo recomiendo. Pensar rápido, pensar despacio, porque hay cosas que usted puede pensar rápido y porque hay cosas que usted puede pensar despacio. Si yo le diera rápidamente una descripción de dónde yo estoy, usted podría casi que deducir de dónde yo estoy, pero si yo le dijera cuánto es 17 por 24, usted tendría que sentarse, tomar una hojita, tratar de aplicar sus conocimientos desde la escuela, hacer las reglas de multiplicación para llegar a ese número. Hay una diferencia, en una pensó rápido, en otra pensó despacio. Entonces, específicamente para estos modelos predictivos de estadística, me resultó muy singular este extracto de lectura cuando lo comparo con los sucesos que nos mencionó Lucas en Hechos 12 del 1 al 5. Ahora voy a hacerles el mismo ejemplo aplicado a la lectura. Si nosotros leyéramos la descripción del carácter de Jacobo y el de Pedro, si analizáramos las palabras de Jesús respecto a ambos y si consideráramos el contexto situacional, o sea, lo que está aconteciendo alrededor de este momento del primer siglo, y yo les hiciera la pregunta, ¿quién creen que sería martirizado primero, Jacobo o Pedro?
Quizás considerando la evidencia superficial, la mayoría diríamos Pedro era el líder de la iglesia. Jesús en Juan 21 ya le había dicho de la manera en que habría de morir. Y por otro lado, Jacobo era el círculo cercano de Jesús. Nunca se habló en los evangelios nada relacionado a su muerte temprana. Entonces, fácilmente usted podría pensar rápido y también podría pasar por debajo de nuestro radar a Jacobo. Así que todos los faroles podrían apuntar a Pedro, pero no fue así. Al menos probable, el que era menos probable que fuera martirizado, fue martirizado. Y el que fue más probable que fuera martirizado, fue liberado. Entonces falla nuestro pensamiento predictivo. Sí, es fácil para usted porque puede leer el texto completo y dice, el que primero que murió fue Jacobo, pero si usted estuviera en el primer siglo y tuviera que decir ¿quién es el primero en colgar las botas? Usted diría, es Pedro. Todos los faroles y todos los focos alumbraban hacia Pedro. Entonces, nuestra incapacidad para predecir correctamente las situaciones, casi que las podríamos enmarcar en la siguiente frase. Hay caminos del Señor que nos resultan los menos probables. Y sin embargo, Dios nos muestra que sus caminos son distintos. Esta es la norma en la fe. Esta es la norma en la vida cristiana. ¿Sabe? Cuando usted considera los caminos de Dios y considera los más probables, se da cuenta que está completamente alejado del plan de Dios. Puedo poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, lo que acabo de mencionarles respecto al diezmo. Hay personas que se sientan y analizan su presupuesto y dicen, si yo diezmo y si le doy a Dios lo que le corre, yo no sobrevivo este mes. Sin embargo, su análisis probable normalmente se antepone al plan de Dios y a la forma en que Dios establece las cosas como más probables como probables. Otro ejemplo son las personas que han experimentado la experiencia en el campo misionero. ¿Sabía usted que Dios, cuando llama al campo misionero, normalmente incomoda a una persona que está sumamente cómoda en una posición o en un estatus social específico? Vea, rara vez, de verdad, rara vez, yo he escuchado un testimonio de un misionero, dice, vea, yo estaba ahí vagueando literalmente en la calle sin hacer nada, desempleado, y Dios me dijo, venga, te voy a llamar para ser misionero en Uganda. Dios normalmente llamó a doctores, a abogados, deportistas, personas que estaban ocupadas en su profesión, y los incomodó y les dijo, sal de donde estás y quiero que te vayas a incomodar a otro lugar. Así que lo que nosotros consideramos como probable, Dios echa y establece lo improbable como probable. Y es precisamente sobre ese aspecto que quiero construir nuestra enseñanza de esta mañana. Jacobo, primera sección que traigo para ustedes de dos muy cortas, es que Jacobo es la opción menos probable para ser martirizado. Es la menos probable, seamos honestos con nosotros mismos. Hasta este punto, Jacobo ni siquiera está en nuestro pensamiento de los discípulos más populares. El top 10 de los discípulos más populares, nosotros normalmente no pensamos en Jacobo. Dice el texto en el versículo 1 y 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, tratemos de ubicarnos en un contexto situacional. Yo siempre le hago a la iglesia el mismo ejercicio. Trate de ubicarse que usted tuviera las chancletitas puestas en la iglesia del primer siglo. Y estamos en la Jerusalén, precisamente. Los grupos religiosos de la época ya han logrado la crucifixión de Jesús. Pedro y Juan ya han sido apresados, golpeados y amenazados, y otros discípulos también. Esteban ha sido lapidado hasta la muerte. Felipe y otros discípulos han sido dispersados. Saulo tuvo que ser enviado a Antioquía porque judíos y griegos hicieron complot para matarle en Jerusalén. Eso usted lo lee en Hechos capítulo 10. Como puede ver, la ciudad antigua no es el mejor lugar del mundo para quedarse si es que decide ser cristiano. Aún así, los 12 apóstoles han decidido permanecer en Jerusalén y edificar la primera iglesia judeo-cristiana. Por otro lado, tenemos al rey Herodes.
Este Herodes se refiere a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús y que también fue el responsable de la matanza de los niños de Belén. En este caso podríamos decir que de tal abuelo, tal nieto, ¿verdad? Ambos seres humanos fueron despreciables en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus motivaciones y en cuanto a sus ambiciones. Un poco más adelante en la lectura, Lucas nos regala un matiz, ¿verdad?, del carácter de este Herodes. Dice el texto en el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, viendo que esto era de agrado de la muchedumbre o del populucho. Cualquier similitud con la forma de hacer política actual es mera coincidencia. Su carácter, el carácter de Herodes Agripa I, era ser populista. Haría cualquier cosa por quedar bien con la mayoría. Y al parecer los cristianos servirían muy bien a ese tipo de propósitos. Una observación muy triste para nuestro tiempo es que haya en nuestra iglesia o en el tiempo cristiano de hoy en día personas o cristianos con ese espíritu herodiano, intentando complacer a las personas en lugar de defender la verdad. Ve, hay cristianos que cuando yo los escucho hablar de temas en los que necesariamente tendríamos que estar separados de lo secular, hay cristianos concordando. Discutía esta semana, voy a cambiar la palabra discutía porque no es así, conversaba con Rebe esta semana sobre un video que habíamos visto de un politólogo argentino que mencionaba que la iglesia cayó en el engaño argumentativo del área secular de ir a discutir aspectos relacionados a temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y todos esos temas que vienen en agenda global, de ir a discutir este tipo de temas con el ambiente secular utilizando exclusivamente la palabra de Dios. Y aunque Rebe tenía un punto, yo le decía, es que yo no estoy de acuerdo, porque eso es como ver a un campeón olímpico en natación intentando ganar la medalla olímpica de fútbol. No es el campo de la iglesia ir a discutir aspectos vinculados a política, a intelectualidad o incluso de ciencia con el mundo secular. La iglesia siempre va con la Biblia en la mano porque la iglesia fue llamada a testificar de la verdad de Cristo. Ahora, si a mí me llaman como pastor a debatir, no se espera que yo hable de ciencia, de genética o de política, se espera que yo como pastor hable la Biblia. Pero si no me invitas como cristiano o como pastor, entonces yo no tengo por qué ir en representación de mi grupo cristiano. Y ahí el error argumentativo de este politólogo es, no, la iglesia no ha caído en ningún error. Error sería ir a debatir intentando ponerse las botas de lo secular. Y ahí empiezas a ver esto. Hay cristianos que no logran defender la verdad porque realmente lo que buscan es el aplauso y el reconocimiento. Me pregunto yo si hoy en día se levantan verdaderos apologistas cristianos con la firme intención de defender la fe bíblica y no ideas y principios intelectuales. Es fácil ponerse del lado populista. Los aplausos resuenan a las espaldas de todos los que son populistas. Estar por la verdad implica ser un Jacobo o un Pedro. Y eso nos pone a los cristianos como el objeto del capricho de los demás. Ahora bien, consideremos por un momento la ilustración inicial. Un error en la predicción de los sucesos. Jacobo no entra en nuestro radar de candidatos a mártir por varias razones. La primera de ellas es que siempre formó parte del núcleo íntimo del Señor Jesús. A decir verdad, cada vez que los evangelios mencionan a Juan, siempre inmediatamente menciona a Jacobo. Dice, y estaba Juan y con él su hermano Jacobo. O decía siempre Juan, el hermano de Jacobo. Siempre usted lee esa misma asociación, siempre parece estar juntos. Y esto quiero decirle que no es solo por cuanto eran hermanos de sangre. Entonces alguien podría decirme, la Biblia siempre menciona a Juan, hermano de Jacobo, porque es que eran hermanos de sangre. O siempre dice que Juan estaba cerca de Jacobo porque es que eran hermanos. Pero la realidad es de que había
otros hermanos. Andrés y Felipe también eran hermanos, pero no se menciona siempre que estaba uno junto al otro. Esta distinción nos hace pensar que ciertamente, de verdad, siempre andaban juntos. Cuando unos samaritanos, y esto lo explicó Chinito el domingo pasado, cuando unos samaritanos no les dieron morada a Jesús y sus discípulos, Jacobo y Juan preguntaron al Señor si les permitía orar para que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Razón por la cual fueron apodados por la historia cristiana como los hijos del trueno. Creo yo a manera jocosa. Personalmente creo yo que cuando los demás discípulos escucharon semejante tontería se rieron y por eso les pusieron los hijos del trueno. Podrían haberles perfectamente puesto los hijos cachiflín, los hijos bombeta o los hijos fosforito, porque realmente lo que presentaban era risible. ¿Quiere, Señor Jesús, que oremos y descienda fuego del cielo para que consuma a esos impíos samaritanos? Y yo imagino a Jesús volteándolos a ver como diciendo, ustedes no han entendido nada de lo que yo vine a hacer aquí. Y precisamente creo que hijos del trueno debe ser un sobrenombre algo jocoso que les pusieron a ambos. Ahora, también a través de su madre, porque aquí no me venga a decir el dicho, fue la mamá de ellos quien se lo pidió a Jesús. No, ellos le dijeron a su mamá que le preguntara a Jesús o que le pidiera a Jesús que ellos pudieran sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en la mesa del Señor. Ahora, esta es una referencia a las mesas de los reyes de la antigua monarquía, donde los miembros más distinguidos de la corte en Israel eran convidados a comer de la mesa del rey. Hay un ejemplo de ello en la Biblia, para los que acaban de pasar en desafío por en segunda de Samuel, el rey David sentado a su mesa, él mandó a llamar a Mefiboset, hijo de Jonatán, y ese es un ejemplo de ello. La convidada o el privilegio o el honor que puede recibir alguien de ser convidado por el rey de sentarse en su mesa real. Entonces, también es una figura de advenimiento, una figura de el reino mesiánico. ¿Por qué? Porque establece a Jesús reinando, sentado en la mesa como la de un rey. Ahora, esta es la petición que estaban haciendo los dos hermanos, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración, otra vez, cuando Jesús cambia su forma glorificada ante los ojos de un pequeño grupo seleccionado, donde se encontraban Pedro, Juan y, adivine quién más. Así es, Jacobo también estaba ahí. Pedro, nos dice la Biblia, que constantemente entraba en diálogos y le preguntaba a Jesús cosas, hacía confesiones de Jesús, Jesús lo bendijo y lo llamó como la piedra sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Al mismo tiempo, un capítulo anterior también lo maldijo y le dijo a Satanás que saliera del cuerpo de Pedro. Entonces vemos una interacción entre Jesús y Pedro muy cercana. Juan se menciona como el discípulo amado. También se nos dice que se recostaba en el seno del Señor. Y de forma silenciosa, como un perfil bien bajo, ahí, en ese selecto grupo íntimo, también se encontraba Jacobo. Y bueno, eso despertó la noción general de que este grupo íntimo estaba de alguna manera bajo la protección divina. Entonces, dentro de la iglesia del primer siglo se pensaba, dice, Juan, Pedro y Jacobo, esos tres no los toca nadie, porque están bajo la protección directa del Señor Jesús. Mucho ojo, también los cristianos. Hay cristianos que piensan, dices, yo estoy bajo la protección del Altísimo, y eso es cierto, en la medida de que sea la voluntad del Altísimo protegerte. Porque bajo esas circunstancias, ¿sabía usted que uno de mis predicadores favoritos del siglo pasado, el doctor y el reverendo David Wilkerson muere en un accidente de tránsito? ¿Se descuidó Dios y en ese momento se le salió de su ala protectora? No, era la voluntad de Dios que el reverendo David Wilkerson muriera en un accidente de tránsito, si es que creemos que Dios es providente, esto es, gobierna sobre todas las cosas, las buenas y las malas. Y si realmente creemos eso, y usted cree eso, le doy la bienvenida a la sana doctrina. Tenemos que decir no quiere decir
que haya un despropósito divino si alguien muere trágicamente. Y cuando decimos estamos bajo la sombra del Altísimo, no nos referimos a una protección física, nos referimos a que nuestra alma y nuestro corazón descansa confiado en el propósito y voluntad de Dios, sin importar cuál sea. Entonces vea el error. La iglesia tenía la misma miopía espiritual que podríamos tener nosotros. Jacobo jamás podría ser el primer mártir porque ese está en el núcleo de protección íntima de Dios. Ahora, considere conmigo por un momento Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 18 al 22. Acompáñenme en sus Biblias. Juan, capítulo 21, versículos 18 al 22. Y leo para usted la porción de la palabra en esta mañana. Está el Señor Jesús despidiéndose de sus discípulos y dice, de cierto te digo, le está diciendo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. En otras versiones dice te amarrarán las manos y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte Pedro habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, o que se había recostado en su seno, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, de este texto, el lector podría concluir, número uno, que Pedro con toda certeza iba a morir. Y número dos, que Juan trascendería, no quiere decir que Juan viviría eternamente, pero que Juan trascendería más que los demás. Pero, ¿y Jacobo? Otra vez estaba fuera del radar. Otra vez, usted no logra identificar a Jacobo dónde se encuentra ahí. Ya sabe usted que probablemente en esta escena Jacobo iba por ahí atrás, pero ni Pedro, ni Jacobo, ni nadie lo identificó. Ahora, ciertamente la Biblia no nos menciona con mayor detalle la muerte de Jacobo, y aquí es donde yo quiero que usted entienda a qué nos referimos con la protección divina. Porque la Biblia no nos muestra mayor detalle de la muerte de Jacobo, pero sí lo hace Tácito, el historiador de la iglesia del primer siglo. Y dice la historia de la iglesia que Jacobo fue llevado a juicio y que en el mismo juicio él dio testimonio fiel de la persona de Jesús y de la obra de la cruz. Note lo que hacían los primeros cristianos, estando bajo amenaza de muerte o no. Siempre hablaban no de Jesús, de la persona de Jesús. Yo quiero que ustedes sepan en profundidad quién es Él y de la obra de la cruz. O sea, yo quiero que ustedes no solo sepan quién es Él, sino qué fue lo que Él hizo. Las dos puntos específicos y pilares del Evangelio de la Gracia. Y dice la historia de la iglesia que cuando fue sentenciado a muerte, con el beneplácito de todas las autoridades, tanto judíos y religiosos como políticas de la época, dice que el guarda encargado de la ejecución fue conmovido profundamente por el testimonio de Jacobo. Y ahí mismo, antes de cumplir la orden de ejecución, bajó la espada y confesó creer en el Jesús que Jacobo anunciaba. Razón por la cual Jacobo y el verdugo de Jacobo murieron abrazados profesando una misma fe. Acerca de esto solo quiero añadir, bendito sea ese cristiano de bajo perfil. Ese que no forma parte de los relatos y de las historias, ese que siempre está fuera de nuestro radar y desfavorecido en las apuestas de los más probables, porque hay historias silenciosas que están cambiando el mundo. Y aunque nosotros no podamos explicar sus propósitos, vaya que Dios los tiene muy en claro.
Y si Dios los tiene en claro, no hay despropósito en lo que Él hace, aunque a nosotros nos parezca improbable. Es extraordinario, de verdad. Vuelvo al mismo ejemplo que siempre lo utilizamos en casa. Mi familia lo usa mucho, la familia de Rebe también, y yo también abrazo esa frase, porque dice que nosotros moramos bajo la sombra del Altísimo. Y es cierto, estamos bajo su cobertura espiritual. Alguien podría decir, es Jacobo, muere martirizado. Dice, ¿qué pasó ahí? No es que Dios nos protege, lo protegió, protegió su fe, su integridad, su testimonio, su vida, incluso en los últimos momentos de su vida. En ese juicio terrible, Él da testimonio para que otro encuentre la luz de Cristo. Hay un propósito perfecto, no se les cayó de las manos a Jesús, Jacobo. Jacob siempre estuvo en la providencia divina y siempre estuvo en el cuidado benefactor de nuestro Señor, aunque eso implicara entregar su vida. Ahora, segundo punto, Pedro, que tiene todas las fichas. Pedro tiene todas las fichas probables. Versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Se dio cuenta, 16 soldados para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A estas alturas volvemos al mismo ejercicio de predicción que hicimos en el inicio, ¿verdad? La pregunta sería, ¿Pedro fue avisado por el Señor en Juan capítulo 21 que cuando ya seáis viejo, extenderás tus manos y te las atarán y te llevarán a donde no quieras? Pues bien, unos 15 años han pasado desde esas palabras. Ciertamente Pedro ya era viejo. Ya se estaba cumpliendo en ese preciso momento, 15 años después, lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 21. Dice, ya han pasado 15 años, ya eres viejo, ya eres anciano y te están llevando atado. Además, añade el texto que fue capturado durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, aquí se estaba cumpliendo el aniversario de la muerte de Jesús. O sea, imagínense todas las luces rojas que se están prendiendo. Como si fuera poco, fue llevado preso y esposado, como decía Juan 21. Vea, aparte de, fue puesto bajo el cuidado de 4 grupos de 4 soldados. Ante esta descripción y sin conocer la suerte de Jacobo, ¿quién pensaría usted que sería el primer mártir? Dice, se cumplió A, B, C y D. Pedro está listo. Así es, de no ser porque usted ya conoce la historia, su predicción de los hechos habría sido completamente errada. Así de ciegos podemos ser a los propósitos y a los caminos de Dios. Ahora, el encarcelamiento de Pedro no es que pintara para mejor. Es cierto que Jacobo murió contra todo pronóstico, pero Pedro parece ser el favorito número 1 para sucederle en el destino. Como dicen en el boxeo, el contendiente número 1 al título. Imagine que la Biblia menciona que fue entregado a 4 grupos de 4 soldados. La precaución normal para un preso de la época es que durmiera sujeto a un guarda. Pero Herodes puso a un soldado a cada lado de él. Sus 2 muñecas estaban esposadas. Así que siempre había 4 soldados vigilando a Pedro. Los otros 2 vigilaban fuera de la celda. Imagínese usted esto. Y entonces hacía ronda. Entonces dice, bueno, ya terminó la ronda de estos 4, vienen ahora estos otros 4 y estos otros 4. Pedro no tenía posibilidad alguna.
Ahora bien, ¿por qué Herodes se toma tantas molestias por un pescador analfabeta y de poquísimo interés político? ¿Por qué? Según lo que vimos en Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 21, subraye la frase, va a poder buscarla y se va a dar cuenta que esto ya lo estudiamos. Pedro y otros apóstoles ya habían sido librados de la cárcel misteriosamente. ¿Se acuerda de esto? Ellos estaban testificando después de la sanación de un cojo que solía pararse a la entrada del templo de la Hermosa. Fueron llevados cautivos, el Sanedrín se reunió, los escucharon y dice que los pusieron en la cárcel. Y bueno, un ángel los sacó de la cárcel y los puso nuevamente afuera, y ellos al día siguiente otra vez estaban predicando y anunciando de Jesús. Por lo que el Sanedrín mandó llevar otra vez a la guardia, pero esta vez los llevaron pacíficamente porque temían al pueblo. Así lo dice el versículo, el capítulo 5. Entonces, vea, ya Herodes ya conocía esto, dice, estos una vez se me zafaron de la cárcel misteriosamente. Entonces, Herodes asignó un detalle de altísima seguridad para vigilar a Pedro. Se nota que el mundo secular no tiene ni la más mínima idea de lo que es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Porque Herodes pensó, dijo, bueno, estos se lograron zafar en aquel entonces, pero ahora le pongo 4 cuatros, ¿verdad? 4 guardias de 4 soldados. Y así este no va a tener la más mínima oportunidad de zafarse. Vea, yo pienso que Pedro podría estar recitando el Salmo 3, verso 2, cuando dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pues bien, ya puede ver por qué Pedro parece ser el candidato número 1 a ser martirizado. No solamente porque todos los caminos conducen a su ejecución, sino porque su ejecutor parece ser una persona que ha calculado todo para cumplir ese propósito. Considere por un momento 3 acciones de Herodes que realmente lo convierten en una seria amenaza para la iglesia. En primer lugar, Herodes quería mostrar cuán escrupulosamente observaba la Pascua, porque él dice y tenía planeado sacarlo después de la Pascua. Así que él quería proyectar a los demás lo mucho que él respetaba y observaba la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, quería esperar hasta que las multitudes de peregrinos se fueran a casa. Porque recuerde que en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y había muchos cristianos prosélitos de diferentes partes del mundo que venían a Jerusalén a adorar durante el tiempo de las fiestas. Entonces, en la fiesta de la Pascua había muchos cristianos prosélitos que estaban llegando a celebrar la Pascua a Jerusalén. Así que Herodes bien pudo haber pensado, voy a esperar que pase la Pascua, quedo bien con las autoridades religiosas ortodoxas pensando de que la estoy observando hasta el más mínimo detalle, y así dejo que se vaya esa chusma, la que suele protestar por estos cristianos, y así elimino la posibilidad de un motín. Y finalmente quería esperar hasta tener toda la atención de la población judía. Herodes es un enemigo calculador, feroz e inescrupuloso. Además de ello, está decidido a satisfacer a la multitud religiosa con el cuello de Pedro. Es increíble. Vea, nosotros tenemos que considerar esto. El mundo igual va a trazar sus planes y sus propósitos. Todos los caminos conducían a la ejecución de Pedro. Y muchas veces todos los caminos desde el entorno secular conducen también sobre su propio cuello, bajo la diferencia del contexto específico que le rodea a usted. Persecución en el trabajo, persecución en su vecindario, con sus vecinos. Pues como les decía yo ahora anteriormente, es 0 posibilidades tiene en este momento la iglesia para alquilar una bodega. Todos los caminos conducen a una conclusión probable, pero cuando usted esté sumergido a circunstancias que parecen
lo más probable, considerando los caminos que traza el mundo, es que esta situación llegue a un término desfavorable para mí. Considere que los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Que como él lo dice en Isaías 53, yo camino por una senda más alta y vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Así que cuando usted esté en esta circunstancia, recuerde que el final de ese verso del Salmo 3 no se queda que no hay salvación para él en Dios, sino que continúa el Salmo 3 diciendo, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Siempre considere usted que cuando la circunstancia más probable diga no se puede, considere usted en Dios que Él es su gloria y quien levanta su cabeza. Así que Herodes podrá tener todo un plan, Herodes podrá ser meticuloso, calculador, maquiavélico e inescrupuloso, pero Dios tiene un plan. También quisiera señalar que había una diferencia significante entre la persecución de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 8 del 1 al 3 y la que hace Herodes. Saulo, equivocado como era, persiguió por convicción religiosa sincera, aunque equivocada. Herodes persiguió por motivos verdaderamente malvados. Había un propósito de Dios con Saulo, mas no lo había con Herodes. Y si usted no me cree respecto a los propósitos de Dios, y si había un propósito de Dios en Saulo y uno en Herodes, vaya y lea el final del capítulo 12, en los versículos del 20 al 25, que se titula Muerte de Herodes, a ver si no había más bien un despropósito de Dios en este hombre. Ciertamente había un propósito de Dios con Saulo, pero no lo había con Herodes. Y creo que esa es precisamente la razón del por qué nos cuesta tanto distinguir donde hay un propósito divino y donde no lo hay. El caso es que solemos ver exclusivamente bajo la coyuntura social que nos rodea. Lo que les decía, siempre estamos mirando la circunstancia difícil, mi trabajo está en riesgo, tengo problemas financieros, estoy en una situación difícil. En nuestro caso coyuntural de iglesias, no encontramos una bodega que se ajuste a lo que estamos buscando. Siempre estamos enmarcados bajo el dilema inmediato que nos rodea, pero nunca podemos ver la trascendencia eterna de las acciones de Dios hasta que Él nos las revela a nuestro corazón. ¿Sabe? La historia de Pedro no termina aquí. La próxima semana vamos a estudiar algo muy interesante. Vea lo improbable de la situación. Solo le doy un pequeño adelante. Y quiero que usted tenga en mente ese ejemplo que le mostré de la predicción equivocada. Quiero que también lo tenga en cuenta para la enseñanza de la próxima semana, porque esto es muy interesante. ¿Sabe? Un ángel del Señor lo libera de esas 4 guardias de 4 soldados, lo pone afuera de la cárcel y Pedro camina hasta el aposento alto en donde la iglesia se encuentra orando. Quiero hacer aquí otra salvedad. La iglesia oró también por Jacobo, mas Dios no se los concedió. Aquí también puede entender que muchas veces a nuestras oraciones Dios dice, no, no es mi propósito. Y bueno, muerto Jacobo, la iglesia oraba sin cesar por Pedro. De hecho, así lo dice el mismo texto del capítulo 12, versículo 5, dice, pero la iglesia hacía cesar oración a Dios por él. La próxima semana vamos a estudiar cómo Pedro es liberado de la cárcel, pero Dios se los concede y Pedro llega y toca la puerta del aposento alto y desciende una mujer y ve, no le abre a Pedro, sino que vuelve donde están los discípulos y le dices, es Pedro. Y los discípulos dicen, no, ¿cómo va a ser Pedro? Vamos, volvamos a orar por Pedro. Y vuelve a tocar Pedro una segunda vez y la mujer viene y le dice, es que es Pedro. Y le dice, que no seas necia mujer, que no puede ser Pedro. Vamos a seguir orando para que Dios libere a Pedro. Y dice la Biblia, dice, y tocó una tercera vez Pedro la puerta. Pedro, ábrame ya. Y la iglesia tuvo que descender a ver si era de verdad Pedro. Esto es increíble. Muchas veces estamos orando y Dios ya ha concedido nuestra oración y ni aún así podemos creer. Así de improbable era que Pedro saliera
pero dentro del propósito de Dios, ni los que oraban por ello creían. Oraban sin cesar y seguían orando y orando y orando, y Pedro ya estaba a la puerta y ni cuenta se daban. Y por eso le digo, somos ciegos a los propósitos divinos. Somos ciegos a los caminos tan altos que Él contempla. Pero por Dios, mi hermano, si usted está orando, y le hago nada más un adelanto de la próxima enseñanza, si usted está orando ferviente por un milagro que usted espera de Dios, por lo improbable, quizás el milagro de Dios ya está tocando a la puerta y usted no se ha dado cuenta. Tome en cuenta algo que yo siempre le digo a la persona que ora, es desde el momento en que usted empezó a orar, el cielo en el mundo espiritual se empezó a mover. Puede que usted no lo vea, pero la Biblia me da certeza que Él escucha todas mis oraciones. Y aunque yo no vea nada, aunque pasen los años, que pase el tiempo, transcurra el tiempo, yo no vea respuesta, yo tengo que entender, como decía, y termino con el Salmo 3, versículo 2 y 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Amén. Permítame orar, iglesia. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque no entendemos tus propósitos, somos ciegos a ellos e incapaces de hacer una predicción correcta de acuerdo a tus acciones y tus planes. Pero confiamos en ti, sabemos que eres un Dios bueno y que tus propósitos gobiernan por encima de todas las circunstancias, ya sea que las llamemos buenas o las llamemos malas. Ayúdanos a tener la fe suficiente para poder descansar en ti, que las acciones que tú harás siempre serán para nuestro beneficio y por encima del nuestro, para gloria y honra de tu nombre eterno. Te bendecimos como iglesia, te damos gracias por todas las cosas que haces y nos encomendamos a ti el resto de este domingo para que tú nos bendigas y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora, usted que me escucha, no sé cómo le pudo haber llegado esta enseñanza, si alguien la compartió vía Telegram o vía WhatsApp a través de una red social, o usted me está viendo a través de la transmisión en YouTube. Y este mensaje le ha llegado en un momento de necesidad, en un momento en específico, en donde usted siente la voz de Dios llamando a su corazón para dejarle entrar. Y creo que eso no es casual. Yo creo que no es una casualidad que usted se encuentre hoy, en este día, escuchando esta enseñanza. Y si usted está en ese punto en donde usted ha querido tomar una decisión por Jesús, pero no encuentra las palabras, quisiera guiarle en las palabras. No es una oración mágica, no es una oración modelo, sencillamente quiere poder aterrizar lo que en su corazón está sintiendo a través de las palabras indicadas. Y si es así, permítame hacer una oración por usted. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y todas mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Y yo necesito de tu perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por ese perdón, no porque crea merecerlo, porque sé que lo necesito. He escuchado que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día para que yo pueda tener vida. Así que acepto en fe tu salvación como un regalo, porque nunca podría comprarlo. Quiero que entres a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Y te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le compartió esta enseñanza. Comparta su testimonio con nosotros. Queremos orar por usted, que Dios le guíe a una iglesia en donde usted pueda aprender la palabra de Dios y crecer dentro de la fe. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con una bendición sacerdotal
que Dios estableció se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a exaltar su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Dejo la sesión abierta como siempre. Si alguien quiere pues participar o hacer algún comentario,